Era el miércoles 12 de mayo de 2010 cuando la mañana se rompió de forma abrupta en la tranquila localidad de Eidenheim an der Brenz, en el estado de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Maria Bocherl, una mujer de 54 años, esposa del director de la Kreissparkasse Eidenheim, Thomas Bocherl, fue abducida de su propia casa. La verdad no siempre grita. A veces se rompe en silencio, entre instrucciones imprecisas y puntos de entrega que nunca se materializan. Esta es la historia de Maria Bocherl. Lo que comenzó como un secuestro de manual, terminó siendo el misterio criminal más desconcertante de Alemania en este siglo. Un caso donde el dinero se quedó frío en la carretera y una vida se desvaneció entre los pinos de Baden-Württemberg. Para entender el impacto, debemos entender el lugar. Eidenheim an der Brenz no es una metrópoli, es una comunidad de confianza. Thomas Bocherl no era solo un banquero, era el rostro de la estabilidad financiera de la región. La mañana del 12 de mayo, la casa no presentaba signos de entrada forzada. Esto es crucial en la criminodinámica. Los investigadores del Landeskriminalat, LKA, sugieren que el secuestrador pudo utilizar un pretexto, como un paquete o una emergencia falsa, o que María lo conocía. No hubo desorden. El café seguía tibio. María fue sacada de su zona de confort en minutos. La policía analizó las fibras en la entrada, pero la limpieza del rapto sugirió, desde el inicio, una planificación quirúrgica o una frialdad sociopática extrema. A las 10:35 de la mañana, suena el teléfono de Thomas. La llamada dura menos de 2 minutos. El secuestrador le dice que tiene a su esposa y exige 300.000 euros. Pero aquí el análisis forense de la voz, o fonética forense, revela algo. El sujeto hablaba con un marcado dialecto suavo-local, pero con una sintaxis que denotaba un alto nivel de estrés o una evidente falta de experiencia en negociaciones. El error táctico del criminal fue el ultimátum de 90 minutos. En criminología, esto se llama presión de tiempo irracional. Thomas, desesperado, contacta con la central del banco. La logística para reunir 300.000 euros en billetes usados y no correlativos es compleja. El secuestrador no entendía el funcionamiento bancario, lo que abre una hipótesis. ¿Podría ser alguien con una deuda urgente? Thomas conduce solo hacia la autopista A7. El punto, un paso elevado cerca de Neresheim, marcado con una bandera de Alemania. Thomas deja el dinero, esperando que los secuestradores aparecieran para liberar a María. Pero el rescate nunca fue recogido. No hubo intercambio. La única comunicación con los secuestradores se perdió tan rápido como había comenzado. La desesperación creció. Las horas pasaron. La policía desplegó un operativo masivo, agentes especializados, perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas, y cientos de oficiales buscaban entre bosques y caminos rurales sin descanso. Más de 300 investigadores trabajaron en el caso, siguiendo decenas de pistas y evaluando más de 1000 posibles indicios ofrecidos por la comunidad. Sin embargo, ninguno de esos caminos llevó a una conclusión clara. A medida que los días avanzaban sin noticias, la familia Bocherl hizo un gesto devastador. Grabó un mensaje en vivo en un programa televisivo de crímenes sin resolver, Aktenzeichen XY, Ungelost, suplicando a los captores que devolvieran a María con vida. Su hijo de 24 años y su hija de 27 años imploraron que al menos enviaran un señal, una llamada, algo que les indicara que su madre aún respiraba. El 15 de mayo de 2010, la policía confirmó que habían localizado el automóvil de María, un Mercedes A-Class negro, estacionado en el aparcamiento del Neresheim Abbey, a unos 20 kilómetros al noroeste de Eidenheim. No estaba muy lejos del sitio donde se había dispuesto el rescate. El teléfono móvil de María también fue encontrado cerca de ese lugar, lo que trajo esperanza y, simultáneamente, nuevas preguntas sin respuesta. El mundo parecía conspirar contra cualquier avance.
La búsqueda intensiva continuó sin resultados positivos durante días. La policía confirmó que no tenían una sola pista sólida que les permitiera reconstruir qué había pasado con María después de la llamada inicial al esposo. Lo que el público no supo hasta años después es que la policía había desplegado un operativo de bajo perfil en la zona donde se entregaría el rescate. Sin embargo, el Landeskriminalat LKA cometió un error de coordinación. Un helicóptero de la policía sobrevoló la zona justo antes de la hora pactada. Según el experto criminólogo Axel Petermann, es muy probable que el secuestrador estuviera observando desde la maleza y, al ver la actividad aérea, interpretara que el rescate era una trampa. El dinero quedó ahí, intacto. María, en ese momento, pasó de ser un activo de cambio a un testigo peligroso. La teoría forense indica que su ejecución se decidió en ese instante de pánico del secuestrador. El 3 de junio de 2010, más de 3 semanas después de su secuestro, un hombre que paseaba con su perro encontró un cuerpo sin vida en un bosque a unos 10 kilómetros al norte de Heidenheim. La víctima estaba cubierta con ramas y hojas, aparentemente colocadas deliberadamente para ocultar su presencia entre los árboles. Las pruebas forenses confirmaron que se trataba de María Bogerl. Su muerte había ocurrido poco después de su secuestro. La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Ulm, reveló una violencia innecesaria, múltiples heridas por arma blanca, un final brutal que contrastaba con la aparente planificación profesional del rescate. La hazaña indica un componente emocional o un estallido de ira. Además, se encontró ADN masculino en la ropa de María, pero nunca ha coincidido con nadie en la base de datos nacional. Este descubrimiento conmocionó no solo a la familia, sino a toda Alemania. Decenas de testigos que inicialmente creyeron en la posibilidad de que María estuviera viva se enfrentaron a una realidad trágica. Las autoridades admitieron públicamente que la búsqueda había fallado en encontrar su cuerpo durante las semanas de rastreo, a pesar de que el cadáver había estado en un área que había sido palpada por grupos de búsqueda. La incredulidad frente a ese dato generó críticas abiertas a la policía por parte de expertos y ciudadanos. A lo largo de los años surgieron pistas que encendieron nuevas esperanzas. Confesiones erróneas de individuos, supuestas coincidencias de testimonios y análisis de patrones de voz del secuestrador, pero ninguno condujo a una detención firme o a una acusación formal. En 2017, la policía informó haber hecho un arresto, pero el sospechoso fue liberado más tarde porque su ADN no coincidió con las muestras recogidas en la escena. En Alemania, el caso se volvió un circo mediático. Thomas Bogerl pasó de víctima a sospechoso en los foros de Internet. La policía lo interrogó exhaustivamente. Un año después, el 11 de junio de 2011, Thomas se suicidó. La nota que dejó es un secreto de sumario, pero su hijo ha declarado que la presión de no haber podido salvar a su madre y las acusaciones veladas lo destruyeron. Es un caso de victimización secundaria llevado al extremo. Hoy, más de una década después del crimen, el caso de María Bogerl sigue oficialmente sin resolverse. La Policía Estatal de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Eichwangen revisaron e incluso integraron nuevas pistas en investigaciones posteriores, pero no han logrado identificar ni capturar a los responsables. Algunas labores recientes incluyeron la reapertura parcial de la investigación y nuevos análisis de evidencia, pero hasta ahora, nada ha cambiado el veredicto: el asesino permanece en libertad. La Fiscalía de Eichwangen no ha cerrado el expediente. Se han realizado más de 10.000 pruebas de ADN voluntarias en la región. La esperanza actual reside en la genealogía genética investigativa, la misma técnica que atrapó al asesino del Golden State. María Bogerl no es solo una cifra, es el recordatorio de que un sistema policial, por más avanzado que sea, puede fallar si no entiende la psicología del criminal. El asesino de la oreja,
el secuestrador del dialecto suavo, siguen ahí. Esto fue el silencio roto. Si crees que la justicia no tiene fecha de caducidad, suscríbete. Porque mientras nosotros hablemos, el silencio siempre se romperá. Porque la verdad no siempre grita. A veces se quiebra. Gracias, hasta el próximo episodio, no te lo pierdas.